Ahí está. Clase número 6, entonces, de Conociendo la Teología. Voy a compartir aquí la presentación. Ahí estamos. Y recordando las clases anteriores, hicimos una distinción, ya una distinción importante, entre lo que es teología sistemática y teología bíblica. Ya dijimos que las dos nacen de una metodología de acercamiento al texto distinta. Ya una va de lo general a lo particular. La teología sistemática parte de lo general, es decir, de todos los textos de la Biblia, pero apunta a algo particular, es decir, es temática. Busca lo pequeño, busca lo particular de un tema específico. Ya la teología sistemática busca siempre especificar algo, ya yendo de lo más grande a lo más pequeño en un estudio deductivo. Dijimos que era el acercamiento deductivo que daba a luz la teología sistemática. Y como ejemplo de teología sistemática vimos las dos clases anteriores refiriéndonos a Dios y al hombre específicamente. Partimos de varios textos de toda la Biblia y nos fuimos yendo hacia algo particular, ya hacia lo que dice toda la Biblia acerca de Dios y lo que dice toda la Biblia acerca del ser humano. Ya tocamos esos dos temas. Hay varios temas que toca la teología sistemática, pero nosotros como ejemplo dimos esos dos. Y hoy día vamos a dar un ejemplo de teología bíblica que es un poco la mirada contraria, es un estudio más que nace de un acercamiento inductivo a la Biblia y va de lo particular, de lo pequeño a lo grande, ¿ya? Es decir, va de un libro de la Biblia, de una sección de libros de la Biblia, y a través de ellos busca lo general. Ya la teología bíblica busca mirar la Biblia como una sola unidad o busca ser lo más general, lo más amplio posible para mirar. Así que por eso es bueno hacer estudios de teología sistemática para ir viendo varios temas y luego hacer el curso de teología bíblica para tratar de enlazar todos esos temas viéndolos en un solo panorama, en una sola mirada. Y ahí eso es lo que vamos a intentar el día de hoy. Ya vamos a enfocarnos en lo que vamos a llamar la historia de la salvación. Y a la historia de la salvación podríamos decir que es la historia que narra la Biblia. La Biblia narra una sola historia con un solo personaje principal que nos narra un drama y desarrolla ese drama con, digamos, varias miradas, pero finalmente es una historia. ¿Ya? Es una historia y la debemos conocer, ya lo más, digamos, acabadamente posible. Y a esa historia se le ha denominado la historia de la salvación. Y así que vamos a mirar de qué trata esto de la historia de la salvación. Y vamos a partir ya esta historia o esta narración en cuatro partes principales, en cuatro partes fundamentales. La primera es lo que ocurre antes del Génesis, ya lo que podríamos llamar el Génesis cero. Ya la mayoría de los estudios de la Biblia parten en Génesis, ya parten con la narración del Génesis. Sin embargo, hay muchas partes de la Biblia donde se nos hablan de acontecimientos que ocurrieron antes de la creación. Y creo que esos acontecimientos que ocurren antes son necesarios para entender lo que la Biblia está diciendo. Ya si somos ciegos a eso que ocurrió antes de Génesis, entonces como que nos quedan muchos baches, muchos puntos ciegos, donde finalmente se nos hace difícil comprender el por qué está sucediendo lo que sucede en la Biblia. Ya se nos habla de varios sucesos y no se nos, digamos, no hay un libro dedicado a eso, ya ni siquiera una sección dedicada a eso, sino que son versículos bien aislados que tenemos que ir agarrando, que tenemos que ir tomando para hacernos la idea de qué ocurrió antes de la creación de Génesis capítulo 1. ¿Ya? Así que esta tarea vamos a realizar, ya con eso vamos a empezar, para comenzar una narración que no comienza en Génesis, que comienza antes del Génesis. Ya hay versos donde se nos muestran a Cristo antes de la fundación del mundo. Y de hecho Pablo tenía esta expresión. Ya Pablo usaba, muchas veces usó
fundación del mundo para referirse a eventos que ocurrieron antes, ya de lo que nosotros tenemos como el libro del Génesis. Ya, así que vamos a mirar estos eventos antes del Génesis. Luego nos vamos a ir a los tres primeros, a los primeros tres. Le llamo los primeros tres, que se refiere a los primeros tres capítulos del Génesis, que son una sección aparte. Fíjense, los tres primeros capítulos del Génesis son tan importantes que definen todo lo que va a ocurrir de ahí en adelante. Ya los tres primeros capítulos del Génesis son como una especie de sinopsis de toda la trama de la historia de la salvación. Ya están contenidas, digamos, todos los temas principales que se desarrollan después desde Éxodo en adelante. Ya, entonces, entender estos tres primeros capítulos del Génesis es muy importante, así que vamos a tomarlos como una sección ya de toda esta historia de la salvación. Vamos a ver, estos cuatro son como que fueran cuatro episodios, ¿ya? O sea, es como si toda la historia de la salvación fuera una serie, ya estos cuatro vendrían siendo las cuatro temporadas y cada temporada va a tener ciertos episodios. Ya, así que vamos a ver los episodios que hay en esta temporada, en la primera que se llama Antes del Génesis. Luego los primeros tres, que son los primeros tres capítulos del Génesis, del 1 al 3. Luego vamos a ver la historia de Israel, ya como una preparación a la consumación que está en Cristo. Y luego vamos a ver la historia de la iglesia como la consumación. Entonces, vamos a tener estos cuatro, ya, estas cuatro, digamos, secciones grandes para hacer la narración de toda la historia de la salvación. ¿Ya? Mientras vamos avanzando, ya yo les pido ahí si hay cualquier pregunta, eh, háganla, ya actívense el micrófono nomás, no importa si interrumpen, ya, o al chat que es ese que vemos todos, ya, para que me llegue aquí al computador también. Ya, así que eso, por favor. Antes del Génesis, esta es la primera etapa, ya la primera parada de la historia de la salvación que nos va a servir para entender lo que está escrito. Ya, y vamos a irnos al texto que está ahí puesto, que es el texto de Filipenses capítulo 2, del verso 5 al 11. Este pasaje es importantísimo, ya porque es el pasaje quizá más extenso donde Pablo nos habla de Cristo antes de la eternidad, de Cristo antes de su encarnación, de este Cristo que estaba junto con Dios. Filipenses capítulo 2 junto con Juan capítulo 1 son las secciones que nos muestran a este Cristo que es anterior a toda la creación. Ya este Cristo preencarnado, al Cristo, digamos, que estaba, dice Pablo en Filipenses 2, en forma de Dios. Ya era uno con Dios. Juan capítulo 1 lo dice con estas palabras, mostrándonos la unidad y, y la distinción entre las tres personas de la Trinidad. Él nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, haciendo primero la distinción, es decir, nos dice el verbo era con Dios, estaba junto a Dios, inmediatamente dice y el verbo era Dios, mostrándonos esa unidad. Es decir, hay una pluralidad en la unidad, los dos son unos, pero, los dos son uno, pero se distinguen entre ellos. Eso es lo que dice Juan capítulo 1, mostrándonos a Cristo anterior a la creación, anterior al tiempo, estando en unión íntima con el Padre. Y eso mismo nos muestra Filipenses capítulo 2, y vamos a leer este texto que es muy importante para esta primera parte. Leamos, dice 1, 2 y 3. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Aquí Pablo nos habla de un sentir que nos dice, haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, cuando era en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Fíjense, eso es importante porque dice que se despojó de su propia voluntad. Ya la expresión que aparece ahí, se despojó, no dice lo despojaron, ya habla en voz activa. Cristo se despoja de su gloria queriendo intencionalmente. Ya nadie lo despoja de su gloria, sino que es algo voluntario, es de él, nace de él el despojarse. Ya por eso dice se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y esto también es muy importante. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, aquí confluyen la orden del Padre junto con la voluntad del Hijo. Ya aquí dice que se hace obediente hasta la muerte. Eso quiere decir que está respondiendo a una voluntad mayor, está respondiendo a una orden, a un mandamiento, y él, Cristo, se está sometiendo a ese mandamiento voluntariamente, poniendo su voluntad en obediencia a ese mandato. Eh, y esa obediencia le da, lo exalta hasta lo sumo y finalmente lo pone más alto que toda la creación completa. Ya, eso nos habla de este sentir que hubo en Cristo, ya un sentir de no aprovechar su condición de Dios, sino que despojarse a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Teniendo esto en mente, vamos a mirar rápidamente estos 7 puntos. Ya de todo lo que podemos hablar, de lo que ocurrió antes del Génesis, podemos distinguir 7 puntos principales que nos van a ayudar en la narración de la historia de la salvación. Ya, en primer lugar, y me gusta, me encanta partir por esto, porque es como que aquí inicia todo, con esto inicia todo y esto es el motor de todo. Ya es el amor de Dios por su Hijo. Ya la historia de la salvación es primeramente una historia de amor. Es la historia del amor de un padre hacia su hijo. Él es el amor que está en Dios, el amor que tiene el padre por el hijo y que se expresa en la creación. Entonces, el primer punto es ese amor de Dios, el amor de el Padre por el Hijo. Y eso claramente lo podemos encontrar en Juan 3:35, donde el propio Jesús dice, porque el Padre ama al Hijo y le da todas las cosas en las manos. Es decir, Jesús dice, todo lo que tengo, ya todo lo que me pertenece y lo que es mío, me ha sido dado por el amor de mi Padre. Ya Jesús esto lo expresó ya de muchas maneras, digamos, de muchas formas. Esta quizá es la más clara, donde se nos dice, eh, el Padre ama al Hijo y entregó todas las cosas en sus manos. Ya el amor de Dios por el Hijo, ese es el punto inicial. Ahí deberíamos comenzar. Si alguien nos preguntara, oye, ¿qué dice la Biblia? ¿De qué se trata la Biblia? El punto de partida, ¿verdad? Podría ser este, de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y del amor que hay entre estas personas digamos, eternamente antes del tiempo. Ya, el fruto de ese amor, ya, y por amor, vamos al punto 2, que es la creación de los cielos para el Hijo de Dios. Ya, Dios, antes de crear esta creación material que vemos en Génesis 1, por eso este punto está antes del Génesis, estamos hablando de una creación invisible anterior a la creación de Génesis 1, es la creación de los cielos. Ya Colosenses 1:16, lo leíamos en la clase anterior también. Eh, Génesis 1:16 habla de creación visible e invisible. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue hecho, todo fue creado por Él, para Él y por medio de Él. Y luego el 17 dice, y Él también es, digamos, sustenta todas las cosas con su palabra de poder. Así que la Biblia nos está diciendo, Dios creó los cielos, hizo esta creación invisible, una creación que no podemos ver con nuestra mirada. Ya el Señor Jesús le llamó las moradas celestiales, dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Este lugar que Jesús llama la casa de mi Padre, ya, este lugar que también es llamado en el Nuevo Testamento la diestra del trono de Dios o la diestra de la majestad en las alturas, ya, este lugar, ya que veíamos cuando hablamos de la teología de Dios, ya hace dos clases atrás, ya, este lugar que para nosotros es invisible, es parte de esta creación que Dios hace y la hace para su Hijo. Ya eso dice Colosenses 1:16. La creación invisible fue hecha para su Hijo, es decir, para que su Hijo habitara ahí, dentro de ese lugar. Dios crea los cielos para que su Hijo gobierne, para darle un reino a su Hijo. ¿Ya? Y dentro de esta creación, dentro de toda esta creación gloriosa que Él hace para su Hijo, están incluidas un lugar de tinieblas. Ya por eso punto 3 dice incluidas las tinieblas. Dios crea un lugar de tinieblas. Si usted nos vamos al Génesis capítulo 1, dice que las tinieblas ya estaban ahí. Ya cuando empezamos a leer Génesis, nos llama la atención de que ya hay cosas hechas. Ya, es decir, Dios, eh, hay cosas que no dice que creó. Ya, por ejemplo, lo primero creado es la luz, pero las tinieblas ya estaban. Entonces dice, Génesis 1:2 dice, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, todas estas expresiones, tinieblas, abismo, aguas, era algo que ya había previamente a que Dios dijera sea la luz en Génesis 1:3, ya que son las primeras palabras registradas de Dios, sea la luz. Antes de eso vemos que ya hay tinieblas. Es decir, cuando Dios crea el cielo, crea también un lugar de tinieblas. Y nos podríamos preguntar por qué. ¿Por qué hay tinieblas? ¿Ya? ¿Por qué hay un lugar de tinieblas? Entendemos tinieblas espirituales en el sentido de un lugar donde su gloria no está, donde Él decide poner un lugar donde Él saca su gloria y deja las tinieblas. Podríamos preguntarnos el por qué, y el por qué lo entendemos cuando vemos la creación de los ángeles. Dios en el cielo, en ese gran cielo que hace para su Hijo, también pone seres vivientes en ese lugar. Es decir, crea un ser espiritual, ya que nosotros llamamos ángeles, que la Biblia le llama ángeles, los crea, los pone en ese lugar y les da una, digamos, les da una particularidad que es tremenda, que nosotros a veces no dimensionamos lo que significa, ya, o el poder que tiene, pero le concede a estos ángeles la capacidad de decisión, le concede a estos ángeles una voluntad que es independiente a la voluntad del Creador, ya, es decir, Dios hace la creación y la creación lo obedece. Ya la creación lo obedece, obedece a la voz, al mandato de Dios, pero la creación no puede no obedecer. Ya es como cuando Jesús calmó la tormenta no podía decidir no hacerle caso a Jesús. Ya la creación obedece porque nace de él, pero ahora por primera vez Dios va a hacer unos seres y les concede, podríamos decir, un regalo, un don, ya un don que es muy poderoso, que es el don de decidir. A los ángeles les concede voluntad independiente, la capacidad de seguir un mandamiento o la capacidad de rebelarse a un mandamiento, la capacidad de responder afirmativamente a una orden o de responder negativamente a una orden. Ya esa voluntad independiente ya es la que Dios concede a los ángeles y es la razón del por qué están estas tinieblas, es la forma que podríamos explicar de por qué hay tinieblas. Ya es porque de todos estos ángeles que fueron creados, uno podría desear y decidir no estar en ese lugar. Podría decidir abandonar el lugar que Dios le concedió, que Dios le dio. Y esas son las tinieblas. Ya Dios pone un lugar donde estos seres puedan ejercer esa libertad de ya no querer estar bajo ese mandamiento, bajo ese mandato. Entonces se crea un lugar de tinieblas, se crean los ángeles. En Ezequiel 28:15, hablándole a este Lucifer, a este rey, que vamos a ver que son las dos partes que habla acerca del diablo, de Satanás,
le dice, perfecto eras desde el día en que fuiste creado. Entonces Ezequiel 28:15 dice que Lucifer hubo un día en que fue creado. ¿Ya? Eso nunca se dice de Cristo. Cristo no fue creado algún día, y por eso en Hebreos 1 se nos dice que Cristo es muy superior a los ángeles, porque Cristo es eterno, Cristo es uno con Dios. Sin embargo, los ángeles son seres creados y hubo un día de su creación. Y a Dios los crea todos juntos en un solo día en ese lugar que es la gloria del cielo. Los creó como servidores y los creó como servidores para el Hijo. Dios le creó un reino al Hijo y puso servidores en ese reino, ¿verdad? En un reino nunca un rey está solo. Un rey debe tener algo para gobernar. Entonces los ángeles están ahí como los servidores de ese rey del reino del cielo. Entonces, ¿verdad? Vamos siguiendo la narración, ¿verdad? El padre ama al hijo, ya por este amor crea un lugar ya gigante, un lugar muy grande que la Biblia no termina de hablar de la hermosura de este lugar. El libro de Apocalipsis también nos muestra muchos detalles de la gloria de este lugar, del reino del cielo, y crea este lugar para su hijo, por amor a su hijo. Crea también este lugar de tinieblas y crea los ángeles en este lugar. Ya, esto lo crea el padre para su hijo. Y es en este punto donde entra la narración de Filipenses capítulo 2 que leímos al comienzo, porque habla de un sentir de Cristo que no quiere tomar posesión de aquello que se le estaba dando, ¿verdad? Sí, sino que tiene el sentir de despojarse a sí mismo. Despojarse quiere decir, por un momento, rechazar lo que se le está asignando, lo que se le está dando. Ya, no rechazarlo en el sentido negativo, ya entendemos que Cristo no lo rechaza por siempre, que Cristo lo rechaza temporalmente para venir a tener una experiencia de muerte y resurrección. Y luego de la resurrección, el Hijo toma esa gloria. De hecho, en Juan capítulo 17, Jesús anhela esa gloria, ¿ya? Y le dice, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Por eso el Hijo ama la gloria del Padre, desea estar en la gloria del Padre, pero Filipenses capítulo 2 nos dice que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que desea despojarse, desea eh, hacerse como siervo, desea tomar forma, ¿verdad? Tomar forma de hombre, dice Filipenses capítulo 2. Ya, este es el sentir del Hijo de Dios, el sentir humilde del Hijo de Dios, y esta humildad es lo que permite la creación del ser humano. Ya podemos especular también en el porqué de este sentir, ya que quizá qué impulsa a Cristo, ¿verdad? A no querer tomar esta gloria del reino de los cielos, sino querer despojarse en primer lugar, querer desvestirse de esa gloria temporalmente. Y, y hay varias respuestas que se pueden dar, ¿ya? La mayoría piensa que es que Cristo viene o Cristo se despoja como respuesta al pecado del ser humano, es decir, que cuando Adán peca, entonces Cristo decide despojarse para venir a este mundo para rescatar a Adán. Sin embargo, esa teoría o esa forma de pensar deja ¿verdad? Varias cosas sin encajar, en el sentido de que Cristo tendría esta relación circunstancial con la creación, ya que Cristo no hubiera venido a la creación, ¿verdad? Si es que Adán no hubiera pecado. Ya es como que solamente conocemos a Cristo porque Adán cayó. Ya si Adán no hubiera pecado, entonces Cristo se hubiera desentendido de la creación. Y la Biblia dice que la creación fue para Cristo. Entonces, eh, hay que encontrar, ya hay que encontrar alguna razón, ya de fondo del por qué Cristo viene a este mundo, que no sea algo circunstancial como el pecado humano, que sea algo eterno, algo propio de la eternidad.
¿ya? Y lo que encontramos precisamente es que el Hijo de Dios viene a este mundo en respuesta precisamente a ese amor que el Padre le tiene. El Hijo responde al amor del Padre con su misión. El Hijo responde al amor del Padre diciendo, Padre, yo quiero glorificarte. Y el Hijo quiere despojarse para glorificar al Padre, para en un estado de humillación poder mostrar que el Padre es más grande que él. Por eso Cristo cuando viene a este mundo, él dice, el Padre es más grande que yo. Si bien Jesús habló de la unidad de él con el Padre, dijo yo y el Padre uno somos, él también expresó que el Padre era más grande que él. ¿Ya? Y él dijo, el Padre es más grande que yo, la mano de mi Padre es más grande que todas. ¿Verdad? Él exaltó al Padre estando en este mundo y siendo un hombre, estando, teniendo la debilidad de un hombre. Y luego cuando Cristo muere, es Dios quien le levanta. Y en todas las partes donde se habla de la resurrección, se dice que el Padre, que Dios levantó a Cristo de entre los muertos. Cristo no se levantó solo. Ya Jesús no se auto infundió vida, ¿verdad? No se levantó a sí mismo de entre los muertos, sino que Cristo muere y espera al poder del Padre. Y el poder de Dios es quien lo levanta. El poder del Padre lo retorna a la vida. Eh, entonces, este sentir humilde del Hijo es el sentir de experimentar la debilidad, de experimentar estar en una condición no de poder, sino que de todo lo contrario al poder, para poder desde esa condición exaltar y glorificar a su Padre. Ya, ese es su deseo, es un deseo humilde y es un deseo de amor. Y, y finalmente es este deseo, podemos entenderlo de esta manera, que es este deseo el que permite o el que desata la creación del hombre. Ya este deseo, este sentir de Cristo explica el por qué Dios crea al ser humano en las tinieblas, Dios crea al ser humano en el Hades, Dios crea al hombre para permitir que Cristo viniera a ejecutar este sentir humilde. Podríamos decir que el ser humano es el fruto del amor del Padre y de la humildad del Hijo. Ya somos fruto del amor de Dios y somos fruto de la humildad del Señor Jesús. Ya el amor del Padre le dio un reino y el Hijo, por su humildad, no quiso tomarlo inmediatamente, sino que quiso experimentar la muerte. Quiso tomar ese trono, pero mediante la resurrección. Quiso quedar en la debilidad máxima, que es la muerte, para que el poder de su Padre lo levantara y en esa condición tomar el trono, tomar el reino que el Padre le había asignado. Por tanto, el Hijo de Dios se desprende de todo su poder, de toda su gloria, eh, para engrandecer al Padre, para engrandecer al dador, aquel que le estaba dando todo ese reino. De ninguna manera Cristo quería opacar a aquel que le estaba dando todas las cosas, sino que quería exaltarlo, que todos vieran al Padre, la grandeza del Padre. Quería representar de alguna manera esa grandeza, pero desde la debilidad. Y ahí es cuando Cristo se despoja, Cristo viene, Cristo desea venir a morir. Y para que Cristo pudiera venir a morir es la razón por la cual los seres humanos somos creados en este mundo. Ya el sentir de Cristo en la eternidad. Pero la creación del hombre ya está en la otra sección, ya así que la dejamos ahí para retomarla en la sección siguiente. Ya estamos en la sección antes del Génesis, lo que ocurre antes del Génesis. Fíjense qué importante es toda esta parte de la historia, ¿ya? Para entender ahora, desde Génesis en adelante. Ya está la creación de los ángeles, está este sentir humilde del Hijo de Dios, y está también, como número 6 aquí, la rebelión de los ángeles. Ya existe una rebelión en el cielo. Sobre esa rebelión tenemos muy poco material bíblico, digamos, tenemos muy pocos lugares donde acudir, pero hay dos que son, digamos, los que siempre están, a los que siempre se echa mano, digamos, para hablar de la caída de Lucifer,
que son Isaías 14 y Ezequiel 28. Ya son esos dos pasajes que nos hablan de la caída de este ángel, de un ángel que dice que era perfecto, acabado en hermosura, pero que se halló en él maldad. Ya finalmente este ángel se rebela en contra de Dios, contra el orden de Dios, y es guardado, encerrado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Ya? Entonces, fíjense que de todo esto que hay antes del Génesis, no hay material abundante en la Biblia, ¿verdad? Sino que son pasajes bien aislados que nos permiten ya más o menos como conformar esta historia o esta parte de la narración de lo que ocurre antes de que Génesis estuviera escrito. Sabemos que hay una rebelión por la misma presencia del diablo, por la presencia de la serpiente en el huerto de Edén. El diablo aparece muy poco en el Antiguo Testamento, aparecen algunas narraciones de Job, ¿verdad? Aparece muy poco ya en todo el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento sí aparece. El Nuevo Testamento es Cristo quien lo exhibe públicamente, echando fuera a los demonios, hablando de Lucifer, decía yo veía a Satanás caer como un rayo, le llamó el príncipe de este mundo, y es él quien expone, ¿verdad?, la realidad de Lucifer, la realidad es Satanás. Y luego también en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo habla del diablo como un ser real. Eh, Nuestro adversario, el diablo, dice el apóstol Pedro, anda por doquier buscando a quien devorar. Eh, Así que la Biblia es un ser real, un ser que se revela en el principio en contra de Dios, y que podemos interpretar también un pasaje de Apocalipsis entendiendo que eh, cuando, cuando se revela en contra de Dios en los cielos, hay un tercio de los ángeles que se le unen, hay un tercio de los ángeles que van junto con él. Ya en la visión del Apocalipsis, Juan ve un gran dragón que con su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, ¿verdad? Dándonos a entender que junto con el diablo cae la tercera parte de los ángeles. ¿Ya? Y caer significa rebelarse en contra de Dios. Ya sobre esa caída también podemos hablar harto. Ya se acuerdan el día domingo en la predicación les hablé de esta especulación que se puede hacer con estos vacíos que tiene la Biblia de pronto de que no nos dice con detalle lo que ocurrió. Y podemos especular, se da el espacio para especular. Y ahí les dije, especular no es malo, especular es bueno. Ojalá sea con la mayor información posible, se llama especulación informada, cuando especulamos no en el vacío ni porque se nos ocurrió, sino porque hay pistas ya que nos muestran más o menos el camino y podemos especular informadamente. ¿Ya? Y dentro de toda esta especulación del por qué Satanás se habrá ido en contra de Dios, ya generalmente se dice, no, se fue en contra de Dios porque quería ser como Dios. ¿Ya? Sin embargo, eso es ya como que no termina de cerrar, ya es muy difícil que una criatura se rebele contra su creador, ya haya un conflicto con aquel que lo creó queriendo su lugar, digamos. Ya cómo una criatura va a tomar el lugar de un creador. Ya por eso es, digamos, podríamos pensar, conociendo la realidad de lo que hablamos hace dos clases atrás, de la realidad del ángel del Señor. Cuando conocemos la historia del ángel del Señor o dilucidamos en la escritura quién es el ángel de Jehová, el ángel del Señor, que es un representante de Dios ya en la tierra que trae su nombre. Ya recuerden que leímos ahí en Éxodo 23-21 que dice que el ángel de Jehová traía el nombre de Dios en él. Entonces podríamos pensar que quizá la rebelión de Lucifer fue un conflicto entre él y el ángel del Señor. Ya por eso lo pongo como pregunta ahí, ¿verdad? Lucifer contra el ángel del Señor. Y puede ser, ¿verdad? En el sentido de que Dios le da al ángel del Señor su nombre, le da su autoridad para representarlo en el cielo, y es Lucifer, ¿verdad? Es Luciel quien se revela en contra de este ángel, quien desea ese puesto.
¿ya? Dios pone al ángel del Señor como digamos, en primer lugar hasta que el Hijo entre. Recuerden que todo el reino estaba preparado para la entrada del Hijo, pero el Hijo decide primero ir a morir. Él decide ir a despojarse de su gloria para ir a morir y tomar el trono por la resurrección. Entonces, en eso que Cristo va y que Cristo viene, el ángel del Señor es nombrado y ahí es cuando, ¿verdad? Podemos especular que en ese momento ocurre la caída. En ese momento, Lucifer se va en contra del ángel del Señor. Decide, ¿verdad?, tomar el trono por la fuerza, ¿verdad? Ponerse él como el superior, ponerse él como el que gobierna, como el que tiene la representación de Dios en el cielo. Y en ese momento es cuando es lanzado a las tinieblas. Y segunda de Pedro capítulo 2 y Judas 1:6 nos muestran cómo los ángeles que cayeron, los ángeles que pecaron, fueron guardados bajo oscuridad esperando el juicio. Entonces, si se fijan, son muchas cosas que ocurren antes de que Génesis comience, antes de que Génesis inicie. Y todas estas cosas que ocurren antes las tenemos diseminadas en varios textos que nos muestran y nos arman un poco el puzzle de lo que ocurre antes. Ya por amor de su Hijo, el Padre hace la creación, crea el cielo para que el Hijo habite. El Hijo por humildad decide no tomar ese trono, sino que despojarse de su gloria y tomarlo mediante la muerte y la resurrección. Dios crea a los ángeles dentro de ese lugar, los ángeles se rebelan y son encerrados. Entonces, en ese, digamos, es el escenario con el cual Génesis comienza. Génesis comienza con este escenario ya armado, con ángeles encerrados en las tinieblas, ángeles rebeldes encerrados en las tinieblas. Eh, Comenzamos con el Hijo deseando ir a tomar el trono por la resurrección, ya todavía no va, todavía está esperando que todo sea propicio para poder acceder, y es por eso, por ese sentir del Hijo, que Dios comienza la creación material, y aquí inicia, y pasamos a la siguiente etapa, digamos, que son los primeros 3 capítulos del Génesis. Ya, si bien es muy importante entender lo que ocurre antes del Génesis, esto es igualmente importante. Los primeros 3 capítulos del Génesis son primordiales para entender toda la Biblia. ¿Ya? Y esto lo vamos a desglosar en 5 partes. Ya son los 5 episodios de esta temporada en la narración de la historia de la salvación. El hombre es creado como la imagen de Dios dentro del Hades. ¿Ya? Este es el primer punto. ¿Ya? Y eso lo muestra Génesis capítulo 1. Si pudiéramos resumir Génesis capítulo 1, ¿ya?, en una frase es esa: el hombre es creado dentro de las tinieblas. Ya todo lo demás es preparación. Ya cuando Dios crea la luz, va creando, ¿verdad?, en los 6 días, incluido el reposo del séptimo. Pero todo ese primer capítulo es para que el hombre hiciera su aparición en el mundo. Ya todo lo que aparece en Génesis 1, desde la luz, la expansión, luego las lumbreras que aparecen, ¿verdad?, la hierba verde, los animales, todo está orientado para que el hombre haga su aparición en el mundo. Todo es para permitir al hombre nacer en este mundo. ¿Y por qué el hombre debía nacer en este mundo? Porque el hombre iba a ser la puerta de entrada del Hijo de Dios. El Hijo de Dios iba a venir a ejecutar ese sentir que tuvo en la eternidad, ese sentir humilde, iba a venir por medio del ser humano y iba a venir a este mundo por medio del ser humano. Por eso Cristo es el Hijo del Hombre. Ya aún antes de que el hombre apareciera en este mundo, Él es el Hijo del Hombre. Eh, es el que decidió, el que quiso venir en forma de hombre. Por eso cuando el hombre es creado se dice que va a ser creado a imagen de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, precisamente porque el Hijo de Dios iba a venir por medio del ser humano. Entonces, el hombre, como la imagen de Dios, aparece en el Hades. Ya
En segundo lugar, la Biblia nos dice que el hombre se vuelve un ser espiritual por el aliento de vida de Dios. Eso lo relata Génesis capítulo 2 y tenemos una referencia también en 1 Corintios 15:45, donde se nos dice que Dios hizo al primer hombre alma viviente. Es decir, Dios hizo vivir el alma de Adán. Ya Adán tenía un alma, ya por eso se le llama alma viviente. Tenía un alma, pero el alma era como el alma de cualquier otro animal. Ya en el alma están los sentidos, están las emociones, en el alma está la voluntad. Dios al hombre también lo hace con voluntad independiente, así como los ángeles tenían voluntad independiente, ahora el hombre también posee voluntad independiente, capacidad de decisión, ya digámoslo así, capacidad de decidir, y, y Dios le concede también este don al hombre, ya le concede este don al ser humano. Por tanto, Adán tenía alma, pero cuando Dios sopla aliento de vida sobre él, esta alma vive para Dios. Es decir, el hombre se transforma, se convierte en un ser espiritual. Ya es alzado al nivel de un ser espiritual. Y el hombre ahora tiene una responsabilidad eterna, es decir, cuando su cuerpo vaya al polvo, su alma permanece unida al espíritu, unido a ese aliento de vida que lo mantiene y lo hace un ser eterno. ¿Ya? El hombre se vuelve un ser espiritual por el aliento de vida. Génesis capítulo 2. ¿Ya? Eso es el resumen de Génesis capítulo 2. Dios sopló aliento de vida sobre el hombre y el hombre fue un ser viviente. Y ahora como Adán era un ser viviente, es tomado y es puesto en el huerto de Edén, donde tiene una relación especial con, con Dios. Eh, Luego, Génesis 3, la desobediencia del hombre. Ya Dios le da una orden con respecto al árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán come del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y experimenta la muerte, ya experimenta la maldición, experimenta la separación de Dios y es expulsado del huerto. Ya también, ¿verdad? Podemos hablar acerca de las razones del por qué estaba el árbol del bien y del mal en primer lugar. Ya lo entiendo como un anuncio del propio ministerio de Cristo. Lo que Cristo iba a venir a hacer a este mundo estaba reflejado y representado en el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Ya? Hay que entender bien y mal como no en un sentido moral, como lo entendemos generalmente, sino en un sentido espiritual, ¿ya? Como la vida y la muerte. El Hijo de Dios tenía el deseo de venir y morir. Por eso el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, era el árbol para Cristo. Cristo debía venir a comer de ese árbol, es decir, y tenía que venir a experimentar la muerte en obediencia al mandato de su Padre. ¿Qué hace el hombre? Se adelanta, desobedece la voz de Dios y se adelanta y come él primero del fruto. Come del fruto sin que venga Cristo, sin conocer a Cristo. Ya Cristo vendría a experimentar la muerte y el hombre tendría entrada al reino de los cielos por medio de Jesús. Pero ahora el hombre se adelanta y tomó del fruto, por lo tanto muere. Toma del fruto desobedeciendo. Por lo tanto, esa muerte le representa una muerte eterna, una muerte que lo lleva al infierno, una muerte que lo separa totalmente de Dios. Igual que la decisión que tomó Lucifer en los cielos de rebelarse, ahora la decisión que toma el hombre de desobedecer y de adelantarse y tomar el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, le representa la caída, la expulsión. Es expulsado del huerto, se le restringe el acceso al árbol de la vida y finalmente es sacado, ya sale del huerto el hombre, entonces peca, es separado y ese pecado afecta a toda la humanidad completamente. ¿Ya? Eso lo expresa Romanos 3:23, ¿ya? Que por el pecado de Adán, ¿ya? Como ese pecó, entonces todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ya? Y en ese mismo lugar se anuncia una guerra y se anuncia el desenlace. Y se le dice, se pone enemistad entre la serpiente y la mujer. ¿Ya? En la serpiente y la mujer, Dios establece enemistad.
Es decir, de aquí en adelante serán enemigos la mujer y la serpiente, y serán enemigos también sus descendencias. Los hijos de la mujer serán enemigos de los hijos de la serpiente. Y esta enemistad terminará cuando uno de los hijos de la mujer aplaste la cabeza de la serpiente y la serpiente le muerde el talón. Ya así terminaría esta guerra. Ya es la profecía de Dios en Génesis capítulo 3 que finalmente nos muestra todo lo que va a ocurrir. Ya cuando se habla de la mordedura del calcañar, de la mordedura del talón, se nos está mostrando la cruz, se nos está mostrando a Cristo crucificado. Y cuando se nos habla de que el hijo de la mujer, la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, se nos está mostrando la victoria de Cristo, muerto y resucitado. Se nos está mostrando todo el panorama en esos 3 capítulos. Por eso les digo, estos 3 capítulos son tan importantes de entender. Capítulo 1, el ser humano aparece en la tierra con la imagen de Dios para traer a Dios a la tierra. En capítulo 2, el ser humano recibe el aliento de vida y se constituye un ser espiritual, se constituye un ser con responsabilidad eterna, se constituye este ser que va a traer a Cristo. Y capítulo 3, el hombre cae, el hombre corrompe el espíritu que le fue asignado, que le fue entregado, y la relación se quiebra, se separa el hombre de Dios, y este pecado afecta a toda la descendencia de Adán por siempre. ¿Ya? Finalmente es Dios mismo quien anuncia que va a haber una historia de guerra entre el hijo de la serpiente y los hijos de los hombres, y esta guerra terminaría con una cabeza aplastada y un talón mordido. ¿Ya? Claramente la cabeza aplastada muestra destrucción total, el talón mordido muestra un dolor que no llega a causar la muerte, pero que es muy fuerte, que es muy agudo. Ya se anuncia la guerra y se anuncia su desenlace. Esos son los primeros 3 capítulos del Génesis. Ya la siguiente gran etapa, la tercera gran etapa, es la historia de Israel. Y aquí vemos desde Génesis 4 en adelante toda la historia de la formación de una nación. Ya después de que Adán sale del huerto de Edén, entonces se acuerdan que tiene 2 hijos, eh, uno mata al otro, ¿verdad? Caín mata a Abel, Caín es expulsado, por tanto no le quedan hijos a Adán y Eva pide por otro, y nace Set, y de la descendencia de este Set empieza también a poblarse la tierra, luego viene el diluvio, ¿verdad? La torre de Babel, y un montón de circunstancias que se las muestro aquí en este gráfico. Ya este gráfico resume toda la historia de la historia bíblica, ya que parte en Génesis y que termina en los escritos del Nuevo Testamento. Ya si ustedes hacen este dibujo, yo siempre le digo de repente a los estudiantes, apréndanse de memoria este dibujo, y ahí van a poder resumir toda la historia bíblica así de un zapatazo. Ya la historia es lineal hasta Babel, ¿verdad? La Torre de Babel. Luego viene la historia de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Luego la historia de la esclavitud en Egipto. Luego viene Moisés, quien los saca de esa esclavitud cruzando el Mar Rojo, ¿verdad? Se les da la ley en Sinaí. Luego van a Cades Barnea a tomar la tierra prometida, ¿verdad? Por la incredulidad, van 40 años vagando por el desierto, luego retornan, ahora sí entran por mano de Josué, se reparten la tierra, tienen conflicto con los vecinos que están ahí, filisteos principalmente, tienen guerra y comienza el periodo de los jueces, el periodo de los jueces, que es un periodo eh, tan terrible de victorias y de derrotas, da lugar a la monarquía, nace el periodo monárquico con David, ¿verdad? O sea, en primer lugar nace con Saúl, ya luego de Saúl viene David y luego Salomón, y con Salomón se divide el reino. Ya esa es esta línea que hay aquí. Se divide el reino entre Judá e Israel, ¿verdad? Israel va primero a la cautividad con Asiria, y ahí se pierden,
Y aquí digamos, el reino del norte, que es Israel, se pierde su rastro, se mezclan con los paganos que están en ese lugar, y de ahí nace toda la ciudad de Samaria. Y a los samaritanos son la mezcla de estos judíos llevados a cautividad con los paganos, y por eso eran despreciados por los judíos que se habían mantenido de alguna manera puros, ya que son los del reino del sur, que permanecieron unos años más hasta que también van a la cautividad, ahora por el reino de Babilonia. ¿Ya? En toda esta etapa del reino dividido está donde están los profetas ya activos, profetizando y anunciando ya lo que va a ocurrir. Ya viene la cautividad, pero esa cautividad no es para siempre, hay un retorno, ¿ya? Y en los tiempos de Daniel retornan, con Esdras, Nehemías, Zorobabel, son los tres retornos que hay, y luego viene el periodo intertestamentario, 400 años, y aparece Jesús, ya Jesús y todos los escritos del Nuevo Testamento. Ese es el resumen ya de la historia del pueblo de Israel. Dentro de esa historia tenemos muchas guerras, ya, y esas guerras las podemos interpretar como el conflicto entre los hijos de Dios y los hijos de la serpiente, los hijos de la mujer y los hijos de la serpiente. Recuerden ustedes, los hijos de la mujer son seres humanos, ya, pero los hijos de la serpiente son personas a las que el diablo puede o es capaz de manejar, de influir en ellos para que hagan su voluntad. Los hijos de la serpiente son los que siguen los deseos de la serpiente, ya, en el sentido de que son engañados por Satanás para que hagan su voluntad. Jesús les dijo que los judíos de su tiempo estaban siendo hijos de su padre el diablo porque los deseos de su padre querían hacer. Ya, de esta manera toda esta historia de guerras puede entenderse como el conflicto que Dios instituyó entre la mujer y la serpiente y sus respectivas descendencias. Hubo pelea, hubo guerra entre ellos, ya, en los hijos de la mujer y los hijos de la serpiente, ya peleando todo el tiempo. Ya toda la historia puede verse de esa manera, toda la historia de Israel. Podemos ver también la historia de Israel en la ley y los profetas como la historia que anuncia al Mesías. ¿Ya? Hay todo un estudio del mesianismo desde los periodos de los patriarcas. Ya se habla de un mesianismo inicial en Génesis, luego se habla de un mesianismo patriarcal en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que es el tiempo de los patriarcas. Luego hay un mesianismo real, hablando del mesianismo de los reyes, ya en el tiempo de Primera de Reyes y Crónicas. Eh, Luego, ¿verdad? Está este mesianismo, ¿verdad? De esperar al Mesías del cual habla la Escritura, ¿ya? Todo el Antiguo Testamento y la historia de Israel es la historia de esperar al Mesías, la historia de la espera del Mesías, tanto en los inicios como en los patriarcas, como en los reyes. Ya va cambiando esta figura, va evolucionando la esperanza mesiánica del pueblo de Israel hasta el cumplimiento y la venida del Mesías. La venida del Mesías está establecida en los evangelios sinópticos, se nos muestra en los evangelios sinópticos, se nos dice claramente el propósito de los tres evangelios sinópticos es decirnos, este Jesús es el Mesías. Es sacar de nosotros esta expresión de Pedro, ¿verdad? Que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Identificar a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la intención de los tres evangelios sinópticos. No es presentar a alguien nuevo. Ya los tres sinópticos lo que hacen es decirnos que ese que está anunciado es, ¿verdad? Es y se cumple en la persona de Jesús. Por eso Mateo comienza diciendo, las primeras palabras del Evangelio de Mateo son principio del Evangelio de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, no, hijo de Abraham, hijo de David. ¿Verdad? Dice principio del Evangelio de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Es decir, del que voy a hablar ahora es el hijo de Abraham, porque se entendía que el Mesías iba a ser hijo de Abraham.
y el Mesías también iba a ser hijo de David. Por tanto, Jesús cumple todas las esperanzas, ¿ya? Y todos los anuncios que se habían hecho anteriormente acerca del Mesías. La historia de Israel entonces es una historia de anuncios acerca del Mesías que se cumplen finalmente en la venida de Cristo, en la venida del Señor Jesús, y Él completa ya esta visión que nace en el libro de Génesis cuando se anuncia que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Y aquí se da el cumplimiento final a lo que estaba escrito. Y por último tenemos entonces la consumación en la iglesia. Ya la iglesia es la consumación de la voluntad de Dios, la consumación de lo que Dios deseaba. Dios deseaba darle un trono a su Hijo y esa voluntad se cumple perfectamente cuando el Hijo asciende al cielo, asciende y toma su trono por la resurrección. Sabemos que Jesús se sentó en el trono, que Él gobierna en la creación, pero no está ahí, digamos, le falta un trámite que hacer, ¿ya? Para que todo esté cumplido, para que estemos en la condición final. Cristo está sentado en su trono de gloria, pero le queda una cosa por hacer, tiene que volver por su iglesia. Ya es la única profecía que queda por cumplirse para Cristo. Cristo concluyó todo. Él dijo, consumado es, cuando estaba en la cruz, ¿verdad? Y luego es resucitado por Dios y es alzado a los cielos y toma su trono por la resurrección. Pero le queda una promesa que cumplir y es de volver al mundo, de volver a meterse en las tinieblas y volver ahora por su iglesia, tomar para sí a su iglesia y llevar a la iglesia este reino eterno que fue preparado para él desde el inicio, desde antes de Génesis, desde antes de los tiempos. Cuando Dios preparó ese lugar glorioso para su Hijo, ahora también compartiremos ese lugar glorioso juntamente con Jesús. Por tanto, Cristo ahora está sentado en el trono, Él intercede por nosotros día y noche, pero le queda esto por hacer, le queda retornar, y mientras Él retorna, la iglesia tiene la misión de mostrar a Cristo en este mundo, de mostrar esa obra que ya concluyó, esa obra terminada de Jesús, de ser luz de Dios en este mundo que aún está en tinieblas, y de mostrar ya por medio del Espíritu Santo, de ser el vehículo del Espíritu Santo para dar testimonio de Jesús. Por eso, esta última parte, la iglesia, comienza con la venida del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, luego todo el libro de los Hechos nos habla de los primeros hechos de la iglesia, y luego tenemos todos los testimonios de Cristo, desde Juan hasta el Apocalipsis, de distintas personas que nos hablan de Cristo, que nos enseñan de Cristo, que nos sintetizan la enseñanza acerca de Cristo y que nos revelan más de quién es este Jesús y de la voluntad de Dios con respecto a su Hijo. Ya nos revelan la verdad de lo que ocurre a nuestro alrededor, de nuestra realidad espiritual, de la naturaleza propia del ser humano, del pecado, de la salvación, de la iglesia. Ya todo esto está en el Nuevo Testamento. Por tanto, haciendo un gran resumen de lo que hemos hablado en esta clase, tenemos estos 4 puntos, ¿verdad? En los que hemos, 4 estaciones en las que hemos prestado la atención. Primero, en los eventos antes del Génesis, ya esos están desde la eternidad hasta la creación, ya la creación ahí es la que hace la división. Luego hablamos de los primeros 3 capítulos del Génesis, que son esta puerta de entrada a la Escritura, lo que nos permite conocer toda la Escritura. Los 3 primeros capítulos de la Biblia son reveladores para entender todo lo demás. ¿Ya? Luego de estos 3 primeros capítulos está la caída, ¿ya? La caída, la separación del hombre de Dios. Luego viene toda la historia de Israel, ¿ya? La historia de Israel termina con Cristo, con la salvación, y luego tenemos toda la historia de la iglesia que terminará en el retorno de Cristo, lo que llamamos la parusía. Parusía es finalmente retorno. Y el estado final
ya del cual no hablamos ahora, pero que seguramente hablaremos también o detallaremos lo que la Biblia dice de eso en otra oportunidad. ¿Ya? Pero esto es un resumen, ya un resumen muy grande de lo más arriba que podemos ir con respecto a la teología bíblica. La teología bíblica nos relata cómo todo esto está involucrado dentro de la revelación de la Escritura, desde cosas que hay antes de los tiempos hasta cosas que estarán en la eternidad, en el futuro. Ya Jesucristo, ya esto nos dice, o este es el resumen, podríamos decir, o el objetivo de la teología bíblica, mostrarnos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando el autor de Hebreos pensaba en esto, él entendía que Cristo no es solo como lo conocieron en la carne, aquellos que estuvieron y que fueron contemporáneos con Jesús. Ya Cristo era antes de la encarnación. Cristo era preencarnado, estaba con Dios antes del tiempo. Ese es Jesucristo ayer. Ya cuando el autor de Hebreos habla de Jesucristo como hoy, habla en los días de su carne. Ya cuando Cristo estaba en cuerpo aquí en este mundo, viviendo con la vida que nosotros tenemos el día de hoy. ¿Ya? Pero luego Cristo muere y resucita. Y cuando Él se levanta de la muerte, se levanta con un cuerpo espiritual, con un cuerpo nuevo, con una gloria nueva. Ya toma la plenitud de la gloria del Padre. Y Él ahora habita en otra condición, en la condición de la plenitud de la gloria de Dios. Ese es Cristo por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por los siglos. Es el mismo ayer cuando estaba en la eternidad, cuando fue anunciado por los profetas, es el mismo hoy, ya en el sentido de cuando Cristo estaba en la carne, y es el mismo por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y eso es de lo que nos da testimonio la Escritura. Nos da testimonio de Jesucristo, desde antes de los tiempos, de Cristo anunciado en toda la historia de Israel, de Cristo que viene a este mundo y se presenta como un ser humano que glorifica al Padre con su vida, que entrega y da su vida por nosotros, y se muestra como el Cristo resucitado y glorificado a la diestra de la majestad en las alturas, a la diestra del trono de Dios. Así que toda la Biblia completamente se trata de Jesucristo, se trata del Hijo de Dios y se trata de ese amor de Dios por su Hijo. Ya mis amados, así que con esto estamos finalizando este módulo. Ya espero que haya sido de provecho para ustedes, ya que haya sido de bendición, ya que les haya ayudado a conocer un poco más a este Jesús ya que nos es común, de esta fe que nos es común a ustedes y a nosotros.